Mi nombre es Olga Lucía Cuartas, tengo 29 años, mi bebé se llama Maximiliano Barrientos y tiene 3 mesecitos de edad. Pues yo cuando quedé en embarazo de él, pues en el momento no lo estaba buscando porque supuestamente yo no podía tener hijos y yo ya me había dado pues como la idea. Pues yo me di cuenta por los vómitos, porque me daban muchos vómitos, entonces fui a una farmacia y me compré una prueba de embarazo de esas caseras. Me salió positiva, pero sin embargo yo como que no las creía todavía, como se dice por ahí, como que no las creía. Entonces me hice una prueba de sangre. Y también me salió positiva y ahí mismo vine acá y empecé los controles. Muy contenta porque yo le pedía mucho a Dios un bebé y me lo dio y estoy muy feliz con él. Uno quiere tener ese don de ser madre. Y anteriormente pues sí, a uno le gustaba como el baile, le gustaba digamos así la parranda y ya uno con el bebé, ya uno no piensa en nada de eso, sino en estar con el bebé, en luchar por él, en sacarlo adelante. Porque primero uno pues no tenía en quién pensar, no tenía pues, uno sale a la calle y ve una cosita, ay para mi bebé, vea qué tan lindo, se lo voy a comprar. Que mi mamá me ha apoyado mucho, como ella también ha levantado ya varios nietecitos, ella también me ha colaborado mucho en estos 3 meses para levantar el niño, pues también para darme consejitos, cositas que uno no sabe. Y mi esposo se ha manejado súper bien conmigo, me ha dado mucho afecto a mí, tanto a mí como al bebé, muy cariñoso, muy responsable, gracias a Dios. Es que la idea es no empezar a darle el tetero por lo que explicaba Lore, porque ya el bebé se acostumbra al tetero, entonces ya no le gusta hacer el esfuerzo de espera. Por ejemplo, promesas me parece muy importante porque son cosas que uno aprende, cosas que uno no sabía porque un bebé no viene con manual de instrucciones. Entonces son cosas que uno aprende. Por ejemplo, lo del llanto. Hay diferentes clases de llanto. Hay llanto de calor, ellos lloran porque tienen hambre, porque quieren que los carguen, que les den afecto. Hay muchas diferentes clases de llantos. Esas son cosas que uno aprende mucho, cosas que uno no sabía y que ya está aprendiendo por medio del programa. Especialmente con Verónica, ella se ha portado muy bien conmigo, ella para todo cuenta conmigo. Ella me habla y me pregunta por el bebé, cómo ha estado. Ella me dice que si necesito algo, pues ahí está la orden. Pues yo veo por ahí dentro de 5 años, ya con mi bebé grande, sano, llevándolo al colegio, llorando la primera semana cuando él se quedó llorando. Sí, me dicen pues que eso es muy duro cuando uno lo lleva la primera semana al colegio, se quedan llorando, que uno se queda llorando parejo con ellos. Yo ya veo por ahí un uniforme y yo ya sé más o menos a dónde lo voy a meter. Yo ya digo, vea, así se va a ver Maxi dentro de 5 años, organizándole la lonchera, llevándolo, dándole mucho afecto, dándole mucho amor.